Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, vamos a desarrollar el tema de sucesiones. Sin más que decir, muchachos, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Bien, rápidamente veamos el concepto de una sucesión. Una sucesión se entiende como aquel conjunto de números los cuales están ordenados bajo cierta regla específica. Cada uno de ellos es denominado término de la sucesión. En este caso vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la sucesión formada pues por los números 7, 14, 21, 28 y 35. Y esto continúa pues, bajo los tres puntos suspensivos, esto continúa. Y bueno, a esta sucesión se la conoce como la sucesión de los primeros números múltiplos de 7. ¿No? Claro, este número 7 se puede expresar como 7 por 1, 14 7 por 2, 21 7 por 3, 28 7 por 4 y así. Y además notamos que están aumentando de 7 en 7. Otra sucesión muy conocida y a tener en cuenta es la sucesión pues, de Fibonacci. En este caso está formado pues, por los números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Estos números o términos de esta sucesión surgen pues de la suma de los dos números anteriores, es decir, 0 más 1 por ejemplo te da 1, 1 más 1 te da 2, 1 más 2 te da 3, 2 más 3 te da 5, 3 más 5 te da 8, 5 más 8 te da 13 y así sucesivamente, ¿no? Entonces este ha sido pues el concepto y algunos ejemplos de una sucesión. A continuación veamos pues lo que vendría a ser una sucesión aritmética o progresión aritmética, la cual es denominada PA. Tenemos pues de esta manera que son aquellas sucesiones en las que se cumple que cualquier término excepto el primero es igual al término anterior, ¿no? Es igual al anterior, más una cantidad constante llamada razón de la sucesión. Eso lo vamos a ver en este par de ejemplitos. Observamos lo siguiente. Bueno, 16, 23, 30 y 37, por ejemplo, forman una sucesión, pues en este caso aritmética, ya que si nosotros nos percatamos, en este caso 23 es igual a sumar 16 más 7, 30 es sumar 23 más 7 y así, 37 surge de sumar 30 más 7 y así sucesivamente. A esta cantidad, en este caso constante, se la llama razón. Entonces la progresión cuya razón es 7. Esta sucesión aritmética tiene como razón a 7. También se le llama sucesión creciente, ¿no? Está aumentando. Pero también tenemos este ejemplo donde la sucesión es decreciente, va disminuyendo y en ese caso la razón es negativa. Puedes notar pues que el término posterior es igual al anterior menos 4 en este caso. 38 menos 4, 34, 34 menos 4, 30, 30 menos 4, 26 y así sucesivamente. En este caso la progresión, su razón es menos 4, ¿no? Ahora, básicamente muchachos, para denotar una progresión aritmética de manera general podemos usar lo siguiente. De manera general, lo vamos a generalizar. Tenemos pues acá el término 1, término 2, tercer término, cuarto término y así hasta un término enésimo o un término general. Y acá siempre va a haber una razón que es constante, vuelvo y repito. De igual manera, en muchos casos va a ser necesario calcular el término, en este caso 0. Ya van a ver por qué. Simplemente surge pues de restar, como digo, en este caso, primer término menos la razón te da el término 0. Acá quiero que se note claro los términos, ¿no? ¿Qué nombre tiene cada uno de estos elementos de esta sucesión? T sub 1 se la denota como primer término, T sub n como último término o enésimo término o término general en algunos casos. N viene a ser pues el número de términos, ¿no? Y R viene a ser la razón de la progresión aritmética o de la sucesión aritmética. Entonces esto de manera general nos va a ayudar pues a encontrar algunas propiedades las cuales nos van a ayudar a resolver los problemas de la práctica dirigida el día de hoy. Bueno, rápidamente vemos el siguiente punto, ¿no? Que trata pues ya de algunas propiedades muy interesantes,
como por ejemplo el cálculo del término enésimo de una progresión aritmética. Bueno, para calcular el término enésimo de término general se puede entender de la siguiente manera. El término enésimo es igual al t sub 1, que es el primer término, más, en este caso, n menos 1, todo ello multiplicado por r. Esta es una propiedad muy importante a tener en cuenta, pero también se la puede el término enésimo calcular como el producto de r por n más el término 0. Por eso te había dicho que era muy importante en algunos casos calcular el término número 0. En este caso también esta propiedad se la puede reconocer en algunos casos con la siguiente técnica o con el siguiente nombre, ¿no? El término enésimo es igual a Renato. También en algunos casos te lo puedes grabar con ese nombre, ¿no? Con esa palabra. Veamos ahora la siguiente propiedad, que consiste pues en calcular el número de términos de una progresión aritmética. En este caso el número de términos, que es n, se calcula como el término enésimo menos el primer término sobre r más 1. Pero otra forma de calcularlo tiene que ver con el término 0, ¿no? Que es también término enésimo menos el término 0 sobre la razón, que es r. Las dos formas de calcular tanto el término enésimo como el número de términos de una progresión aritmética son válidas, ¿de acuerdo? Son válidas. Y el último punto a tener en cuenta es el cálculo de la suma, en este caso, de los n primeros términos de una sucesión o una progresión aritmética. Eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética sería pues calcularlo de esta manera, como el primer término más el término enésimo sobre 2 por el número de términos, que es n en este caso. Entonces, muchachos, notamos que no es muy complicado entender este tema, solo básicamente es en algunos casos tener en cuenta pues estas propiedades a la hora de resolver los problemas. Bien, vamos a desarrollar la siguiente aplicación. Dice lo siguiente: el día 1 de septiembre Alana empezó a ahorrar en su alcancía. Ese día puso 12 soles y siempre coloca 2 soles más que el día anterior durante todo el mes de septiembre. ¿Cuánto dinero tendrá Alana en su alcancía en el mes de septiembre? Bueno, vamos a ver, muchachos, rápidamente. En primer lugar, que el mes de septiembre tiene 30 días, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo pues cuánto ahorró durante cada día. El primer día dice pues que Alana colocó en su alcancía 12 soles y cada día va aumentando 2 soles más, es decir, el segundo día 14 soles, el tercer día 16 soles, el cuarto día 18 soles y así hasta llegar al 30º día. Y cada día pues te dice que fue ahorrando 12 soles más. Bueno, para este ejercicio va a ser necesario calcular pues el término 0, ya que vamos a utilizar esta propiedad, ¿no? Renato, como te digo. ¿Y para qué? Para poder calcular el término enésimo, ¿no? Ese es el objetivo. El cálculo del término enésimo no es muy complicado con Renato. Tú lo único que vas a hacer es lo siguiente: hay que averiguar cuánto ahorró el 30 de septiembre, ¿no? Y luego, una vez hallado eso, vamos a saber cuánto ahorró en total pues en ese mes. El término enésimo se calcula de la siguiente manera: simplemente la razón que te salió, que es 2, le multiplicas por n, que es la cantidad de términos, es decir, 2 por n, más, en este caso, el término 0, que es 10, ¿no? Simplemente así se calcula el término enésimo. La razón 2 multiplicado por n más el término 0, que sería 10. Ahí estás aplicando Renato. 2n más 10 en pocas palabras. Pero como n, en este caso, es 30, porque septiembre tiene 30 días, reemplazas aquí en n 30. Tendrías 2 por 30 más 10, que sería en este caso 70. Y aquí, rápidamente, como nos pide saber cuánto ahorró durante el mes de septiembre, sería sumar todos estos valores. Pero para sumar todo esto ya tenemos una propiedad. Vuelvo y repito, no es complicado, solo es utilizar estas propiedades que tenemos a la mano. La suma de los n primeros términos, en este caso sería de los 30 primeros días, ¿no? de septiembre, sería el t sub 1, primer término, con el término enésimo. El primer término, que es 12, más el término enésimo, bueno, el término enésimo es 70, lo que has ahorrado acá. Esto es, sería que lo sumes, en este caso tendrías 12 más 70 sobre 2, y esto se multiplica por n. ¿Qué cosa es n? La cantidad de días que tiene pues septiembre, que sería 30. Multiplicando esto, ¿no? En este caso puedes sumar, dividir y luego multiplicar por 30, sería 1230 soles, ¿no?
el ahorro en total sería 1.230 soles en todo el mes de septiembre. Y bueno, notamos que el problema no es muy complicado, jóvenes, solo es cuestión pues de trabajar con las propiedades. Si nos piden calcular el término enésimo, lo calculamos así. Si nos pide calcular el número de términos, ya tenemos dos propiedades, las dos son válidas, y la suma de los términos, de los primeros términos de una sucesión aritmética también se calcula de esta manera. Sin más que decir, muchachos, veamos pues los problemas de la práctica dirigida. Bien, rápidamente veamos el primer problema. Dice lo siguiente: dada la siguiente sucesión que tienes aquí formada por los elementos 1, 5, 9, 13, 17 y 21 hasta los puntos suspensivos hasta el 127. Notamos pues que acá los términos de esta sucesión están aumentando de 4 en 4. Y bueno, para calcular el término general necesitamos pues el término 0, ya que sería menos 3, ya que para poder encontrar el término 0, si acá tú tienes 4, bueno, del primer término haces lo contrario, 1 menos 4 te da menos 3, así puedes encontrar el término 0. Claro, menos 3 más 4 sale 1, y ya está. El cálculo en primer lugar del término general o el término enésimo ya te lo he explicado. Simplemente sería la razón 4n, en este caso con el término 0 que sería menos 3. Ya está, 4n menos 3 y se acabó. De esa manera yo calculo en este caso el término enésimo. Ahora calculemos el 39º término. En este caso, para calcular el 39º término, quiere decir que a n le doy el valor de 39, ¿no? 39 quiere decir lugar 39. Entonces en n reemplazo pues 39, tendríamos término 39 igual a 4 por 39 menos 3, lo cual sería pues 153, ¿no? 4 por 39 156, menos 3 153. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la B, ya que el término enésimo es 4n menos 3 y el término del lugar 39, o sea 39 153. Y esta sería pues la alternativa a marcar, la B de bonito. Muy bien, muchachos, entonces notamos que el primer problema no es difícil, pasamos al problema número 2. A ver, problema número 2. En una progresión aritmética se tiene que la diferencia entre el 13º término y el 8º término es 15. Además, la suma del 6º y el 9º término es 55. Determine el 20º término, es decir, el término del lugar 20, ¿no? Muy bien. Bien, muchachos, entonces para resolver este problema, este ejercicio, vamos a recordar pues renato o el término enésimo, ¿no? Bueno, lo aplicamos aquí, ¿no es cierto? Pero en este caso de manera un poquito más formal, va a ser necesario tenerlo aquí para poder pues plantear los datos que nos da el problema. Por datos sabemos pues en primer lugar que la diferencia entre el 13º término, es decir el término número 13, y el 8º término, que es el 8º término, dice que es 15. A ver, si nosotros tomamos en cuenta la propiedad, en vez de n simplemente estamos reemplazando 13, entonces sería pues n por r, ¿no? Acá sería entonces 13 por r más el término 0. Y en el caso del 8º término sería similar, en vez de colocar 13 coloco 8 por r más t sub 0. Nos dice pues que la diferencia de ellos es 15. La diferencia te está diciendo pues que tienes que restar. Restando, la diferencia del 13º término del 8º es 15. Y además sabemos que 3r menos 8r sería 5r. T sub 0 menos t sub 0, aquí se cancela, ¿no? Se cancela. Muy bien. Entonces acá sacando pues simplemente quinta a ambos miembros de la igualdad, la quinta de 15 sería 3 y el valor pues de r, que es la razón, sería, ¿no?, s. Una vez que ya tenemos la razón, pasamos al siguiente dato donde nos dicen además, ya, dice que la suma del 6º y el 9º término es 55. Bueno, el 6º término de manera similar que hemos hecho acá sería pues 6r más to y el 9º término 9r más t sub 0. Aquí nos habla de sumar, entonces tenemos que hacer ello. ¿Dónde? Pues acá, la suma del 6º y 9º término.
sumando t sub 6 más t sub 9 sería 55, igual a 6r más 9r sería 15r más 2 veces t sub 0, está sumando ahora t sub 0 más t sub 0, 2 veces t sub 0. Pero por dato aquí, ¿no?, sabemos que la razón vale 3, reemplazamos aquí 3, ¿no?, 15 por 3, ¿no es cierto? Sería 45 más 2 veces t sub 0. Claro, ya está. Este 45 pasa a restar a 55, sería 10 igual a 2 veces t sub 0. Acá sacando mitad a cada miembro de la igualdad, el valor del t sub 0 sería 5. Con estos datos ya podemos calcular pues el vigésimo término. Piden el término del lugar 20, que sería pues en este caso, en vez de r, 3. N sería 20, sería 3 por 20, ¿no? Más t sub 0, que sería más 5, lo cual sería en este caso 65. Y esa sería la respuesta al problema número 2. La alternativa a marcar sería la A de amistad. Entonces, muchachos, vuelvo y repito, para este problema fue necesario pues tener la propiedad aquí para poder plantear de manera adecuada. Muy bien, entonces pasemos al problema número 3. Bien, veamos qué es lo que nos dice el problema número 3. Halla la cantidad de términos de la siguiente sucesión o progresión aritmética. Bueno, entonces planteamos de manera adecuada la sucesión o la progresión. Tenemos pues a más 2, 2a, 25 hasta el 88 como términos de esta sucesión. Bueno, que nos diga que es una progresión aritmética no es un dato menor, ya que si es una sucesión aritmética la razón es constante, no te olvides. Y de aquí quiero que notes lo siguiente, que la razón, en este caso que es r, se puede calcular de la siguiente manera, restando simplemente el término posterior con el anterior, es decir, 2a menos a más 2. Y eso va a ser igual en la siguiente pareja de términos, 25 menos 2a. ¿De acuerdo? Siempre que haya dos términos que sean consecutivos, la diferencia de ellos dos es igual a la razón. ¿Y eso por qué, profesor? ¿Por qué es igual a la razón? Te lo explico rápidamente. En este caso tenemos pues una sucesión con los términos, en este caso 10, pues por acá el 13 y el 16. Notamos pues rápidamente que aquí están aumentando de 3 en 3, más 3, más 3. Y en este caso, muchachos, nota que este 3, que es la razón, va a ser pues resultado simplemente de restar 13 menos 10. Si te percatas, 13 menos 10, claro que da 3. Y esto es lo mismo a restar 16 menos 13. 16 menos 3. Entonces, vuelvo y repito, de esa manera se calcularía la razón, restando siempre parejas pues de términos consecutivos, ¿no?, pero que sean consecutivos, el mayor con el menor. Y bueno, de esa manera entonces notamos que la razón se puede calcular. Una vez hecha esta aclaración, procedemos a resolver la ecuación. De aquí nos va a salir la variable a. Tenemos 2a menos, en este caso este menos cambia o altera de signo a ambos términos, sería menos a menos 2, igual a 25 menos 2a, ¿no es cierto? Ahí está. Y acá ten en cuenta que tengo 2a menos a, sería a. Este menos 2a pasaría a sumar, ¿no? Tengo a menos 2 pasa a sumar, sería a más 2a, 3a, igual a 25. En este caso 25, este menos 2 pasaría a sumar, sería 25 más 2, 27. Ahí está. Muy bien, de acá sacamos tercia, entonces el valor de la variable a sería 9, jóvenes. Una vez que ya tenemos el valor que adopta esta variable, que es 9, reemplazamos en la sucesión. El primer término sería 9 más 2, 11, luego sería pues 2 por 9, 18, luego 25 y así hasta el 88. Notamos que la razón sería 7, va aumentando de 7 en 7. También sabemos pues, jóvenes, mis estimados estudiantes, que para calcular el número de términos simplemente se resta el término enésimo, que es, bueno, el último, menos el primero, sobre la razón más 1. Bueno, hacemos ello. El último término es 88, menos el primero, que es 11, sobre 7, que es la razón, más 1. Y bueno, de acá tenemos pues que la respuesta o el resultado es 12. Claro,
esa sería la respuesta, ya que 88 menos 11 sería 77, entre 7, 11, más 1, 12. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de casita. Muy bien, muchachos, entonces notamos que los problemas no están muy complicados. Bien, jóvenes, problema número 4, ¿qué es lo que nos dice? Alana ha comprado un televisor a plazos. El primer mes pagó 45 soles con 60 céntimos, el segundo mes 46 con 80, el tercero 48 soles, el cuarto 49 con 20 y así sucesivamente hasta el último mes que pagó 73 con 20. Determine cuántos meses ha tenido que pagar para cancelar su deuda. 2. ¿Cuánto le ha costado a Alana el televisor? Muy bien, jóvenes, entonces con los datos que nos han proporcionado en el problema vamos a calcular pues las dos preguntas. Bueno, dada la sucesión aritmética, y te lo voy a explicar por qué es aritmética, ya que en el primer mes pagó pues la primera cuota, ¿no? El primer monto, que es 45,60, en el segundo pues 46,80, en el tercer mes 48 soles y así, hasta llegar al enésimo mes, donde pagó 73 soles con 20. Notamos que es una sucesión aritmética porque está aumentando de cada mes un sol 20 la cuota, ¿no? Entonces, de manera conveniente calculamos el término número 0, de forma práctica, ya sabes que es 45,60 menos un sol 20 te da 44,40. Bueno, esto siempre, por si acaso, siempre lo calculamos, ¿no? Es conveniente. Ahora, resolvamos pues, o respondamos pues las dos preguntas. Primero, ¿cuántos meses ha tenido que pagar para cancelar su deuda? Es decir, nos preguntan por n. Entonces calculamos el número de meses, sabemos que n es simplemente el término enésimo menos el primer término sobre r más 1. Bueno, en este caso n sería pues el término enésimo o el último término, que es 73,20, menos el primer término, que es 45,60, y eso dividido entre un sol 20 más 1. De manera conveniente, para poder resolver esta pregunta, lo que te recomiendo es pues multiplicar por 10 arriba y abajo también. Vas a tener 732 menos 456 sobre 12, ya que todos tienen en este caso una cifra decimal. Entonces es conveniente multiplicarle por 10 arriba, por 10 abajo, y ya operas, ¿no? Restas 732 menos 456, lo divides entre 12 y bueno, eso te saldría 23 más 1, 24. Por lo tanto, el número de meses que ha pagado las cuotas pues por el televisor Alana es en este caso 24. Tenemos dos posibles respuestas, que es la B y la D. Veamos pues ahora la segunda pregunta. Dice, ¿cuánto le ha costado a Alana el televisor? Bueno, el costo sería sumar todo, ¿no? Sumar todo lo que ha pagado durante los 24 meses. Ten en cuenta que sería pues en este caso la suma de los 24 primeros meses o 24 primeras cuotas, sería el primer término más el término enésimo sobre 2, todo ello por n, que sería en este caso 24, ¿no? 45,60, ¿no? Más el término enésimo 73,20 sobre 2, y esa suma dividida entre 2 por 24 saldría pues en este caso 1425,60 centavos. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la de dado, ya que tenemos 24 y 1425,60. Entonces, muchachos, el problema número 4 ha sido resuelto. Bien, problema número 5, ¿qué es lo que nos dice? El 1 de julio Luana comenzó a ahorrar en su alcancía poniendo 5 soles ese día. Durante todo el mes de julio siguió colocando 3 soles más que el día anterior. Terminado el mes, ¿cuánto dinero tendrá Luana en su alcancía? Bueno, para este problema que vamos a realizar es lo siguiente. Se parece mucho a la aplicación que vimos en la parte teórica. Observa, como el mes de julio tiene 31 días, entonces vamos a colocar el número de días aquí arriba y el ahorro, o lo que ahorra pues cada día abajo, ¿no? El primer día ahorra 5 soles, dice, ¿no? Y cada día que pasa 3 soles más, es decir, el segundo día 8 soles, el tercer día 11 soles, el cuarto día 14 soles y así hasta llegar al 31º día, que ahorraría pues T sub n le vamos a colocar porque no sabemos cuánto ahorró ese día. Lo que sí sabemos es que va aumentando esto de 3 en 3, ¿no? De manera conveniente vamos a hallar el término 0, que bueno sería 2, ya que 2 más 3 es 5.
o también lo calculas 5 menos 3, 2, de esa manera. Tenemos que calcular el término enésimo y luego saber cuánto ahorró el día 31. Bueno, eso ya te enseñé. ¿Cómo hallar el término enésimo? Sería la razón por n, sería 3n más 2, ¿no? 3n más 2. Estamos aplicando Renato de manera directa. Bueno, calculando pues lo que ahorró el día 31 sería 3 por 31 más 2, es decir, 3 por 31 sería 93 más 2, 95. 95 soles, por lo tanto, es lo que ahorró en este caso el día 31. Ese último día ahorró 95 soles, pero a nosotros nos pregunta cuánto dinero tendrá Luana en su alcancía durante terminado el mes. Para ello tenemos que calcular la suma de todo, pues, ¿no? Desde el primer día hasta el día 31, cuánto ha ahorrado. Y eso se calcula, no te olvides, simplemente sumando pues el primer término con el último, que es 95 sobre 2, multiplicado pues por el número de términos, que sería 31. Y bueno, 5 más 95 sería pues en este caso 100 entre 250 multiplicado por 31 sería 1550. Por lo tanto, ahorra en el mes de julio la señorita 1550, ¿no? La señorita Luana. La alternativa a marcar sería la de D, dedito. Muy bien, entonces notamos que los problemas no están muy complicados. Y ya para culminar la clase vamos a resolver el problema número 6, que es lo que nos dice: a lo largo de un camino recto se siembran 20 árboles cada 3 metros. Si al inicio de dicho camino se ubica un pozo, tal y como puedes observar aquí, de agua, y el primer árbol se sembró a los 5 primeros metros del pozo, claro, ya aquí está. Pregunta: calcula el recorrido total que un jardinero debe caminar para regar el total de los árboles, que son en este caso 20 árboles. Considere que el agua que lleva en cada viaje alcanza solo para un árbol, y al regar el último árbol debe regresar a cerrar el pozo. Interesante este problema, muchachos, muy pero muy interesante. Resolución. Bueno, aquí notamos lo siguiente. Vamos a resolver esto como lo hicimos en el problema 5. Primero colocamos el número de viajes y los recorridos, el recorrido en metros. En el primer viaje nota pues que para regar este árbol, ¿no? él está aquí, pues, ¿no? el jardinero, pues acá está el jardinero, aquí al inicio. Aquí está el jardinero, ya está. Esa persona pues abre, ¿no? En este caso el pozo de agua, y para regar el primer árbol, considere también que dice que el agua que lleva en cada viaje solo alcanza para regar un arbolito. Ya está bien. Entonces, en el primer viaje para regar este primer árbol, de acuerdo, caminaría pues 5 metros, abre el pozo, llena el balde con agua, camina los 5 metros y riega el árbol, y tiene que regresar, pues, ¿no? Tiene que regresar, pues, en este caso a llevar pues agua para el segundo árbol, pues, ¿no? Entonces, en ese trayecto, el recorrido, si te percatas, es 5 metros de ida y 5 metros de vuelta para el primer árbol, es decir, estaría recorriendo 10 metros, ¿de acuerdo? Para el segundo árbol, una vez que ya está aquí, para el segundo árbol, que es no te olvides, para el segundo árbol, recorre, pues está aquí, ¿no? 5 más 3, 8 metros de ida y 8 metros de vuelta, te daría 16, ¿de acuerdo? Eso es lo que notamos. Recuerda que el balde de agua solo es para un arbolito, ¿no? En el tercer árbol, claro, efectivamente va a ser, pues mira, 5 más 3, 8 más 3, 11 de ida y 11 de vuelta. Sería pues 22. 11 de ida más 11 de vuelta, 22. Y en el cuarto árbol, observa, pues en el cuarto árbol tendrías pues 5, acá tendrías 9 más 5 sería 14. 14 de ida, 14 de vuelta, sería pues 28. Y esto así hasta llegar al 20º árbol, que le voy a llamar, pues, bueno, aquí no sabemos cuánto ha recorrido, le voy a poner T sub n, este es el último. Este es el último. Pero vuelvo y repito, yo no sé cuánto ha recorrido este último día, hasta el último árbol, ¿no? Ida y vuelta, pues. Esto es ida y vuelta, no te olvides. Bueno, profe, entonces, pero podemos notar que se da una sucesión ahí, ¿ah? Claro, mira, más 6, más 6, más 6. Ah, cierto, profe, ¿no? 10 más 6, 16, 16 más 6, 22, 22 más 6, 28.
Pues acá calculamos el término 0 de manera conveniente, que sería 4, y nota que en este caso, jovencito, señorita, el término enésimo, que es lo que vamos a calcular, sería 6 por n más 4. Aplicamos Renato nuevamente. Como hay pues 20 árboles, es decir, n sería 20, ¿no? Este es el número de términos, número de árboles sería 6 por 20 más 4. 6 por 20, 120, más 4, 124. Ahora calculamos el recorrido total. Oh, profe, ¿cuánto va a ser el recorrido total? Porque hasta el 20º árbol, ida y vuelta, ha hecho pues 120 metros, ¿no? Ida y vuelta para que cierre el pozo, ¿no? El pozo de agua. Bueno, no te hagas mucho problema, pues acá simplemente sabemos y recordamos la propiedad, la suma de los n primeros términos. El primer término 10 con el último que es 124 sobre 2. Y eso sería todo. 10 más 124, 224 entre 2, y ese resultado se multiplica por 20 porque son 20 árboles. Y esto nos daría 1340 metros. Pero notamos que en las alternativas no hay, pues profe, no hay 1340 metros, entonces, pero sí hay en kilómetros, ¿no? Bueno, para que sepas, la alternativa a marcar sería la C. 1340 metros en kilómetros es 1 kilómetro, 34 o 1,34 kilómetros. ¿Y cómo se obtiene eso? Para llevar de metros a kilómetros simplemente divides entre 1000 y eso es todo. Simplemente se divide, vuelvo y repito, entre 1000 y eso es todo. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de casita. Muy bien, muchachos, esperando que se haya entendido la clase. Conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.